Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Opinión Hoy. Mi nombre es Ricardo López Juárez y hoy tenemos un podcast con un tema muy importante de migración. Aquí comenzamos. Residencia permanente para quienes lleven 7 años en los Estados Unidos. A mediados de julio, la representante demócrata de California, Zoe Lofgren, encabezó a un grupo de congresistas al presentar el proyecto de ley titulado Renovación de las disposiciones de inmigración de la ley de 1929, o para fines prácticos, Proyecto de Ley Registro. Se trata de una enmienda cuyo objetivo es que los inmigrantes indocumentados que lleven al menos 7 años en el país y gocen de buen récord puedan solicitar una green card o residencia permanente. Pues bien, este martes se dio el siguiente paso en este nuevo esfuerzo pro inmigrante con el lanzamiento de una campaña que busca presionar al Congreso y al presidente Joe Biden para su aprobación, la cual podría beneficiar potencialmente a 8 millones de indocumentados. Saludo con muchísimo gusto a Jesús García, editor en jefe de política de La Opinión y experto en inmigración. Jesús, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Y yo sé que tú has estado siguiendo ese tema desde su gestación. Primero que nada, ¿en qué consiste la mencionada reforma y cómo surgió? Muchas gracias, Ricardo, por la invitación nuevamente. Y pues bien, recordemos que el año pasado los demócratas en el Congreso pretendían aprobar bajo el proceso de reconciliación el llamado proyecto Reconstruir Mejor, Build Back Better, y querían incluir ahí alguna reforma migratoria. Entonces se tenían que presentar varias propuestas a la parlamentaria del Senado porque tiene que aprobar, porque este tipo de reformas por el proceso de reconciliación tiene que ser bajo presupuesto, es decir, que si afecta directamente o no al presupuesto y cómo afectaría. Entonces, este plan de ley de registro fue rechazado. Es decir, la parlamentaria no lo quiso oficialmente, sin embargo, los demócratas consideraron que podían trabajarlo de alguna otra forma. La mala noticia es que se cerró la posibilidad de que se pueda presentar bajo proceso de reconciliación. La buena noticia es que se puede tratar de convencer a algunos otros congresistas de que apoyen este proyecto. Básicamente consiste en hacer una reforma que se establece ya en la ley de inmigración actualmente, que permite a los inmigrantes indocumentados con cierto periodo en el país poder aplicar por una green card el camino a la ciudadanía, bajo la condición de no tener récord criminal, de haber pagado sus impuestos, entre otras cosas. Mencionabas la estimación de 8 millones, básicamente se está estimando el universo que corresponde a quienes ya de alguna forma tienen una protección en este momento, es decir, Dreamers con DACA, gente con TPS, algunas otras personas con cierto parol o perdón de deportación que ya también existen. Bien, pero un cambio de esta ley de registro y que en vez de aplicar para inmigrantes que llegaron en 1972, lo haga para quienes lo hicieron hasta el 2015, suena bastante ambicioso, Jesús. ¿Qué reacciones ha habido en Washington y qué tan viable consideras que será su aprobación? Lo bueno de este proyecto es que al hacer esta reforma ya no se requeriría una nueva reforma sobre lo mismo y cada año se sumarían más inmigrantes a poder aplicar para ello, siguiendo los criterios que corresponden. Por eso hace bueno y al mismo tiempo negativo el proyecto, porque difícilmente se podrá obtener, digamos, el mayor soporte en el Congreso para que, por ejemplo, los republicanos se sumen a este proyecto, porque justamente están en el proceso de discusión para rechazar alguna modificación migratoria sin atender temas que ellos consideran más importantes, como es la seguridad en la frontera. Ahora, el proyecto podría pasar en la Cámara de Representantes, donde ahorita los demócratas tienen la suficiente mayoría, pero no podría pasar en el Senado porque necesitan 60 votos y en este momento no hay ningún republicano que se haya sumado a ese proyecto. Así es que la ruta, al menos durante este periodo que viene del Congreso, sería muy difícil que pudiera lograrse, sobre todo considerando que se cancelaron las discusiones, más bien el debate que hubo entre demócratas y republicanos para intentar impulsar un plan migratorio recientemente. Al mismo tiempo, Jesús, uno de los mayores argumentos para la protección de los inmigrantes indocumentados es la economía del país. Como sabemos, pues ha estado viviendo tiempos turbulentos. ¿Cómo juega este factor de la economía a favor de este esfuerzo legislativo? Ese ha sido uno de los principales argumentos y de hecho durante el proceso de reconciliación se destacó. Es decir, el país crecería potencialmente todavía más si se otorga una green card, una posibilidad a quienes
tienen un estatus de indocumentados. ¿Por qué? Porque podrían pagar mejor impuestos, porque podrían aumentar sus ingresos al obtener mejores tipos de trabajo, etcétera. No solo eso, incluso para quienes ya están protegidos en este momento, podrían tener mejores oportunidades. Sin duda es uno de los argumentos más importantes que han tenido los demócratas, pero ni con eso han logrado convencer a los republicanos de la importancia de ofrecer este beneficio a los inmigrantes. Y eso pues no es una sorpresa en estos tiempos que vivimos. Jesús García, editor en jefe de Política de la Opinión, un placer saludarte. Muchas gracias por compartirnos tus conocimientos y tu perspectiva en este sentido. Muchísimas gracias. Hasta luego. Estás escuchando La Opinión Hoy, un podcast que hacemos los periodistas de La Opinión cada mañana de lunes a viernes. Si te gusta, suscríbete por favor en tu servicio favorito de podcasts. Y para continuar con el análisis de este tema, ahora le doy la bienvenida a La Opinión Hoy a Araceli Martínez Ortega, reportera de La Opinión. Hola Araceli, gracias por acompañarnos. Tú estuviste en la presentación de la campaña titulada Abran la puerta a la residencia permanente con el registro. Esto ocurrió en el área de Los Ángeles. Platícanos cómo se vivió este lanzamiento de campaña. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Bueno, esto ocurrió en Ontario, California. Había unas 70, 80 personas entre miembros de la comunidad y líderes de diferentes organizaciones. Es un esfuerzo en el que están participando alrededor de 120 grupos proinmigrantes de todo el país, pero la cabeza es una organización que nació en Los Ángeles, que es SHIRLA, la Coalición de Derechos Humanos de los Inmigrantes. Y como bien dices, pues ayer lanzaron esta campaña con mucha emoción, pero también ya bastante desesperación, ¿no? Porque ha habido ya varios esfuerzos y sobre todo que el primer día que entró el presidente Biden, pues prometió una reforma migratoria y ver que ya van a cumplirse 2 años y no hay esa respuesta de un presidente demócrata como se pensaba que pudiera darse. Araceli, entiendo que platicaste con Angélica Salas, que es la directora ejecutiva de SHIRLA. Me gustaría mucho saber cómo fue esa comunicación, qué te llamó la atención de sus palabras, qué te resultó alentador o lo contrario. Bueno, sí, tuvimos la oportunidad de platicar con Angélica Salas, que es la líder de SHIRLA, y donde ella pues explicó los detalles de esta enmienda que se quiere hacer a una ley que ya existe, el Acta de Nacionalidad e Inmigración, más conocido como el registro, porque quizá mucha gente no lo entiende. Actualmente el registro, nos explicaba Angélica, funciona para quienes llegaron antes del 1 de enero del 72. Lo que quieren es que se adelante para 2015 y que se renueve automáticamente cada 7 años sin necesidad de ir al Congreso por una enmienda. Ella piensa que esto, como no es una reforma migratoria, puede ser mucho más fácil, porque la enmienda es solo una hoja, dice. Entonces, como que, eso le hace ilusión de que lo vamos a poder lograr, porque no es mucho lo que hay que hacer, es solo la propuesta de enmienda está, me recalcaba, en una sola hoja. Entonces, pues ella tiene esperanza de que ahora sí haya los votos, ¿no? Pero luego volvíamos a lo mismo y le decía Angélica, pero ustedes van a necesitar votos republicanos y votos demócratas, porque pues no todos los demócratas, aunque uno no lo crea, están muy convencidos de la causa migrante, de la necesidad de una reforma migratoria. Y ella decía, sí, yo sé que necesitamos al menos 60 votos, 10 de ellos republicanos, pero eso es parte de nuestro trabajo como organizaciones, pues presionarlos, trabajar con ellos para convencerlos de la importancia y ella confía en que se puedan ganar esos votos republicanos, sobre todo porque hay algunos congresistas que han estado a favor de que los trabajadores agrícolas salgan de las sombras, ¿no? Para que arreglen su estatus migratorio y puedan arreglar su residencia, porque cada año también tienen problemas para conseguir mano de obra en el campo. Así que yo siento que era una especie como de ilusión, de esperanza, pero claro, no se podía ocultar que hay frustración. Se escuchó en la voz de quienes hablaban, en la voz de la propia Angélica, y yo le decía, pero ¿tú crees que esta vez sí va a ser? O sí que sí se va a dar, porque pues con Biden no hemos visto los resultados que queríamos. Y algo que me conmovió es de que dice que ella entiende es que la gente está escéptica, que entiende que la gente ya no cree, pero dijo, no nos podemos quedar de brazos cruzados. Yo por lo menos dijo, no estoy dispuesta a no hacer nada, porque diario
veo el sufrimiento de la gente, veo cómo se estruncan los sueños y cómo hay familias separadas. El DACA ya no existe para nuevos jóvenes, simplemente la única opción es renovar. Así que fue un sentimiento como que queremos que nos vean, queremos que se den cuenta que importamos, queremos que se den cuenta de nuestras contribuciones. Necesitan hacer algo, señores congresistas, señores senadores. Pues ojalá que esta campaña tenga verdadero eco y que se vaya avanzando en el camino a esta importantísima enmienda. Muchas gracias a Araceli Martínez Ortega, reportera de La Opinión. Araceli, eres muy amable. Gracias a ustedes, hasta la próxima. Y yo le invito, a nombre de Araceli y de Jesús García y de todo el equipo editorial de La Opinión, que se mantenga muy al pendiente de este tema y todos los asuntos de inmigración en nuestro podcast y, por supuesto, en el sitio de La Opinión, laopinion.com, con la cobertura más puntual. Y en otra noticia de inmigración, un inmigrante llamó al 911 para denunciar que él, así como otros pasajeros, estaban siendo obligados a ir a la ciudad de Nueva York en contra de su voluntad. Esto como parte de la polémica iniciativa del gobernador de Texas, Greg Abbott, de enviar migrantes a Washington o a Nueva York como protesta contra la política federal sobre migración. El hombre aparentemente entró en pánico y llamó al 911 mientras estaba en una parada en Chattanooga, Tennessee, el 13 de agosto. El inmigrante indicó al operador que quienes iban a bordo del camión tenían distintos destinos y planeaban bajarse en Tennessee y dirigirse al aeropuerto para reunirse con sus familias, pero al parecer todo era una mentira. De acuerdo con el inmigrante, que denunció los hechos, el conductor eventualmente, y bajo presión, permitió que varias personas bajaran del vehículo. La policía llegó, aunque no se informó de arrestos. Y en una muy buena noticia, la Casa Blanca anunció que la administración Biden cancelará hasta $20,000 en deuda estudiantil para los beneficiarios de la beca Pell y hasta $10,000 para prestatarios individuales que ganen menos de $125,000 al año, y anunció que la deuda estudiantil seguirá suspendida. Usted sabe que las deudas estudiantiles en Estados Unidos son muy exageradas y, la verdad, absurdas. A través de Twitter, el mandatario señaló que con esta decisión está cumpliendo con su promesa de campaña de anunciar un plan para dar un respiro a las familias trabajadoras y de clase media mientras se preparan para reanudar los pagos de préstamos estudiantiles federales en enero de 2023. Además, los prestatarios que estén empleados por organizaciones sin fines de lucro, el ejército o el gobierno federal, estatal, tribal o local pueden ser elegibles para que se les condonen todos sus préstamos estudiantiles a través del programa de condonación de préstamos por servicio público. Muchas gracias por su atención. Esto fue La Opinión Hoy. Le invito a que se suscriba por la plataforma de su preferencia. Su servidor Ricardo López Juárez le dice gracias. Que esté muy bien. Este podcast es una producción de La Opinión, presentada por Ricardo López Juárez, Enrique Hernández y Diana Gutiérrez. Diseño sonoro de Brenda García. Rafael Cores es el productor ejecutivo.